con la pata. Bien, buenos días. Como siempre, agradecerle su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de los martes. Paso a relatarle los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, los más importantes de explicar en esta comparecencia de prensa y, como siempre, el resto lo tendrán en la reseña que los compañeros del Gabinete de Prensa de Presidencia les envían al término de la misma. Hemos aprobado hoy un acuerdo, que es como se llama, por el que vamos a adaptar a fácil lectura los contenidos de información y comunicación desarrollados por la Junta de Extremadura. Esta es la política de las pequeñas cosas, pero que llega a tanta gente y que, por tanto, quiero destacar gustosamente en aras a ese acceso universal a la información de manera clara y transparente que hemos de garantizar al conjunto de los ciudadanos. Y la realidad nos muestra que en nuestra región hay un grupo importante de ciudadanos con dificultades de comprensión lectora, porque hay muchas personas mayores en la región, pero sobre todo porque hay 80.000 personas que tienen discapacidad. Por tanto, es nuestra obligación, la de los poderes públicos, la de la Junta de Extremadura, garantizar el acceso universal a aquella información importante para la vida de los ciudadanos. Este acuerdo lo vamos a hacer a través de un proyecto piloto, de tal manera que comenzaremos, en cuanto sea posible por aquello de los trámites administrativos, a adaptar a la fácil lectura cada martes los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Este será el proyecto piloto con el que queremos garantizar ese acceso universal de la información y de su comprensión al conjunto de la ciudadanía, e iremos progresivamente y en función también de las posibilidades que normalmente son económicas, ir aumentando esta adaptación a los distintos textos y documentos que apruebe la Junta de Extremadura en cada una de sus consejerías. Realizaremos y coordinaremos este trabajo desde el departamento que yo dirijo, que es la portavocía del Gobierno, por aquello que tenemos las competencias comunicativas y de información de la Junta de Extremadura. Como les digo, es un acuerdo que nos parece importante porque son esas pequeñas decisiones que llegan a muchísima gente y que, sin tener una cuantía económica importante a reseñar o alcanzar un titular, creemos que estamos llegando con este acuerdo a esas 80.000 personas con discapacidad, con capacidades diferentes, que es la mejor manera de llamarlo, para que puedan leer con la misma facilidad los acuerdos y, por lo tanto, las decisiones que se toman por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Aprobamos hoy en el ámbito de la cultura, la que creemos, por cierto, que es un pilar fundamental para crear ciudadanos que tengan pensamiento crítico, pero que también tengan inquietudes estéticas, un decreto por el que establecemos el régimen de ayuda a artistas visuales por un importe de 20.000 euros. Los objetivos de este decreto son, por tanto, facilitar y potenciar el trabajo de los artistas visuales de nuestra comunidad autónoma. Será una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, como ocurre con todas las ayudas y las subvenciones de este tipo. En los últimos años han sido difíciles para muchos sectores y también ha sido un tiempo difícil para el sector de los artistas visuales en nuestra región. Por tanto, de ahí el apoyo y el impulso de recuperar ayudas que fueron eliminadas en otro tiempo, en los años de inicio de dureza de la crisis económica, y que estamos en disposición de progresivamente y en función siempre de la disponibilidad presupuestaria poderlas ir recuperando y poderlas ir integrando. Este es el caso de estas ayudas que no se convocan desde el año 2010 y que la Junta de Extremadura vuelve a recuperar hoy para apoyar los proyectos y para apoyar las producciones de los artistas de nuestra región. Esto se suma, porque podemos decir, oye, 20.000 euros, qué poca cuantía, ¿no? Pero si lo sumamos al global de las decisiones que en materia de cultura ha venido haciendo la Junta de Extremadura en estos casi 2 años de gobierno, que pronto haremos, pues podemos decir que asciende a un montante de casi 600.000 euros. Estoy hablando de las ayudas a los largometrajes por 300.000 euros, ayudas a la edición de libros por 40.000, ayudas a los artistas visuales, que son las que aprobamos hoy, por 20.000, incremento de las ayudas a los gestores culturales pasando de 150.000 euros a 260.000 euros, ayuda a las giras de producciones de teatro y música por 100.000 euros, además
del incremento de la incorporación de una decena de municipios a la red de teatro de nuestra región, que en el año 2015 eran 29 y que hoy son 39. Esta es la política cultural, el acceso universal a la cultura que la Junta de Extremadura viene tomando de manera progresiva, Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno. Y también en el ámbito de la presidencia, que es donde están encajadas las competencias en materia de juventud, pero desde una visión absolutamente transversal de la acción del Gobierno, aprobamos hoy y damos luz verde al sexto Plan de Juventud de Extremadura 2017-2020. Un documento que viene a ser la piedra angular de todas aquellas medidas y decisiones que la Junta de Extremadura, en el conjunto de su acción de Gobierno, toma y que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los jóvenes de nuestra región y, sobre todo, con sus perspectivas de futuro, que es lo que la mayoría de nuestros jóvenes sienten que faltan en nuestra comunidad autónoma. Unas políticas de juventud, un plan de juventud, que quiero felicitar a la Dirección General de Juventud, al director, por haberlo trabajado de manera conjunta con todos aquellos departamentos de la Junta de Extremadura que tienen que tomar alguna decisión que tenga que ver con la vida de los jóvenes, desde el plan de vivienda a los planes de empleo, a las políticas sanitarias y a todo aquello que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los jóvenes y buscar una oportunidad para que se puedan quedar en nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo la convocatoria de jóvenes agricultores por valor de 20 millones de euros. No solo se ha discutido y debatido el Plan Integral de Juventud desde la política y en la política, sino que lo hemos hecho con los propios jóvenes. Por eso se han creado más de 28 grupos de debate por toda la geografía extremeña y se han impulsado, y ese plan recoge un total de 270 medidas que tendremos que implantar y cumplir a lo largo de los próximos 3 años. Han participado a través de esos 28 grupos de trabajo 1.900 jóvenes de toda la región, a los que también queremos agradecer su iniciativa, su inconformismo y sus ganas y su receptividad a debatir con la Administración, con los poderes públicos, sobre cuáles son las recetas o qué políticas debemos implementar para mejorar sus condiciones de vida. De ello depende nuestro futuro y, por tanto, estamos obligados, y lo hacemos gustosamente, a escuchar a los jóvenes de nuestra región para poder escribir el qué será la hoja de ruta, de las políticas de juventud en los próximos años en nuestra comunidad autónoma. Hay distintas percepciones en los jóvenes que son menores de 25 y en los jóvenes que son mayores de 25. Y esto lo que nos está indicando es que en esa etapa vital de la vida, cuando uno termina sus estudios formales, aunque hoy uno nunca termina, probablemente por lo difícil que está el acceso al mercado laboral, de formarse, pero es verdad que notamos en esas discusiones, en esos debates, en esas charlas que hemos mantenido con los jóvenes, distintas percepciones o necesidades que exponen aquellos que son menores de 25, que tienen más que ver con el ocio, con el tiempo libre, con el acceso a la formación, y aquellos que tienen más de 25, que les preocupa pues el acceso al empleo, a la primera vivienda, en definitiva, a proyectar ya la que será su vida adulta fuera del hogar familiar. Todo eso está perfectamente recogido en ese plan que, como les digo, tiene 270 medidas y que este Gobierno va a cumplir o intentar cumplir la medida de nuestras posibilidades. Si tuviera que destacar una, sin lugar a dudas, ese plan de empleo destinado a los jóvenes, que cuenta con 16 millones de euros y que fue presentado hace varias semanas en las instalaciones de la Factoría Joven de Mérida, donde pudo estar también el presidente de la Junta. Necesitamos que lo mejor que hicimos en los últimos años en los presupuestos públicos, que era invertir y apostar por la educación de los jóvenes extremeños, ese talento no se vaya a ser productivo a otras comunidades autónomas y se quede en nuestra tierra. Por tanto, importantes son las 270 medidas, pero sin lugar a dudas tenemos puestas muchas esperanzas en el buen funcionamiento y desarrollo de ese plan de empleo destinado a los jóvenes, que lleva aparejado una inversión de 16 millones de euros. En el ámbito de la economía, autorizamos hoy una convocatoria de ayudas para la modernización y rehabilitación de los mercados de abasto en Extremadura. Y lo hacemos por 1 millón de euros, 500.000 corresponden a este ejercicio en el que estamos, 2017, y los otros 500.000 corresponden al ejercicio siguiente, al del 2018. Fondos que están cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER. Extremadura cuenta con 65 mercados de abasto y son los ayuntamientos quienes podrán optar a estas ayudas para la modernización y la rehabilitación de sus propios mercados de abasto. Se tramitarán
como no podía ser de otra manera, en régimen de concurrencia competitiva y se subvencionará el 80% del coste de la inversión con una inversión límite de 100.000 euros y una inversión mínima de 10.000 euros para este arreglo y mejora de los mercados de abasto en Extremadura, que, como saben, y ya dijimos cuando aprobamos las bases reguladoras que hoy estamos convocando, de estas ayudas los mercados de abastos creemos que constituyen puntos neurálgicos de la actividad comercial de muchos de nuestros pequeños pueblos y ciudades, por tanto han de ser objeto de mejora en todo lo que tiene que ver con su imagen, con su accesibilidad y con cuántas condiciones mejoren pues, el funcionamiento de estos establecimientos. Hay 12.546 empresas del sector del comercio en nuestra región, lo que supone el 20% de las empresas de Extremadura. Por tanto, cuantos esfuerzos hagamos para mejorar el sector del comercio serán pocos para invertir en un sector que, como les digo, es importante porque supone el 20% de las pequeñas y medianas empresas de la región. Una vez que este decreto de convocatoria que hoy tiene la luz verde del Consejo de Gobierno se ha publicado en el DOE, los ayuntamientos interesados tendrán un mes de plazo para solicitar en concurrencia competitiva adherirse o solicitar este plan de mejora y rehabilitación de los mercados de abasto que, como les digo, en el 17 cuenta con una financiación de 500.000 euros. Otra convocatoria que nada tiene que ver con la anterior, pero que también es muy importante. Aprobamos hoy no la convocatoria, pero sí el decreto que establece las bases reguladoras para articular ayudas destinadas a la mejora de las condiciones de la producción y la comercialización de los productos de apicultura de Extremadura. La apicultura en nuestra región se da principalmente en las zonas de montaña, que, como saben, son las zonas económicamente más deprimidas de Extremadura: Siberia, Urde, Sierra de Gata y Villuercas e Ibores. Los objetivos fundamentales de estas ayudas son todos aquellos que se hacen en zonas rurales deprimidas, que no es otro que fijar la población a el territorio. Conocemos que Extremadura es una de las regiones que tiene un clima más extremo, lo que obliga a realizar una transhumancia muy intensa en las colmenas que tienen sitio aquí en Extremadura, que tienen localización en Extremadura. Y esto supone para los apicultores, como ustedes imaginarán, un incremento en los gastos de producción. Por tanto, este decreto viene a apoyar la producción de la apicultura en nuestra región, que por esos indicadores que les decía de esa excesiva transhumancia, pues tienen un elevado coste en la producción de los apicultores y tiene además el objetivo de fijar la población al territorio en esas zonas de montaña donde se da la actividad de la apicultura. Como siempre, está cofinanciado por los fondos europeos, un 25% por los fondos propios de la comunidad autónoma, y la estimación de la financiación con la que va a contar este decreto de bases reguladoras, que no convocatoria, que hoy aprobamos, es de 2 millones de euros, como ocurría en convocatorias anteriores. La convocatoria, como siempre, les digo, en el menor tiempo posible. Finalizo con los asuntos del orden del día, anunciándoles uno último que tiene que ver con la normalidad y el funcionamiento de las administraciones públicas y, sobre todo, también con el cumplimiento de las normas vigentes. Y, en ese sentido, la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, acuerda hoy la publicación en el portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura de las retribuciones brutas del puesto correspondiente al año 2016 del presidente de la Junta, de los miembros del Consejo de Gobierno, de aquellos funcionarios cuyas retribuciones brutas anuales superen los 50.000 euros y de todos los directores generales, la directora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, el Consejo de la Juventud. En definitiva, el cumplimiento de la transparencia y de la ley del buen gobierno que estamos obligados a hacer y que hacemos gustosamente para el conocimiento no solo de los medios de comunicación, sino también de cualquier ciudadano extremeño que quiera conocerlo. Y con este asunto, que tiene que ver con la consejera y que es competencia de la consejera que me acompaña, que es la consejera de Hacienda y Administración Pública, le doy paso a ella para informarles y hablarles de la evolución en la negociación de ese acuerdo para la mejora de los empleados públicos de nuestro país y, por tanto, también de nuestra comunidad autónoma. Buenos días.
Bien, mañana el Ministerio de Hacienda ha convocado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde lógicamente Extremadura participará, para abordar una serie de cuestiones que tienen que ver con la oferta de empleo público y, en definitiva, con la mejora del empleo público de nuestro país y, por lo tanto, también de Extremadura. Extremadura saluda este acuerdo, aunque lo considera insuficiente y, además, ha llegado tarde. No obstante, creemos que por fin se acaba un discurso que nosotros nunca hemos compartido, que consistía en hacer recaer la responsabilidad de la crisis en los funcionarios que, como un responsable político del Partido Popular se atrevía a decir, se dedicaban a tomar café y a leer el periódico. Nosotros siempre hemos defendido lo contrario. La calidad de los servicios públicos depende de los funcionarios. Y los funcionarios han sido una parte muy importante, incluso en los periodos más agudos de la crisis, para el mantenimiento de los servicios públicos, y también han sido una parte que ha contribuido de manera notable y directa a la recuperación económica y a la consolidación fiscal. Es decir, vaya por delante nuestro reconocimiento a los funcionarios. En ese reconocimiento a los funcionarios y en la necesidad de recuperar el nivel de calidad de los servicios públicos, ya en la conferencia de presidentes del pasado mes de enero y a iniciativa del presidente de la Junta de Extremadura, se incluyeron acuerdos que afectaban a la oferta de empleo público, a la mejora de la calidad del empleo público y, sobre todo, también a la necesidad de acabar con la alta tasa de temporalidad de los empleados públicos en España. Pues bien, parte de esos acuerdos que se adoptaron en la conferencia de presidentes, obviamente, tienen que ser objeto de la negociación entre el Ministerio y los agentes sociales, y se nos dará traslado mañana del acuerdo alcanzado, que además es un paso previo para la aprobación de los presupuestos. Les resumo muy brevemente el borrador que nos han presentado y al que hemos realizado una serie de observaciones, sin perjuicio de subrayar que nos parece insuficiente porque deja fuera algunas cuestiones que se deberían haber abordado y que estoy segura que se abordarán. En primer lugar, y tal y como hemos venido exigiendo y exigimos en la conferencia de presidentes, por lo que a la oferta de empleo público se refiere, el primer punto de los 5 del borrador del acuerdo concierne a la tasa de reposición, que será del 100% en los sectores prioritarios: sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones, previsión y extinción de incendios, políticas activas de empleo, servicios públicos esenciales como transporte público, seguridad y emergencia. Y nosotros hemos pedido que, puesto que tenemos por delante todos los gobiernos, el Gobierno de la Nación y la Junta de Extremadura, por supuesto, también, un claro compromiso de mejorar la calidad de la Administración, que todo lo que tiene que ver con mejora de las relaciones con los ciudadanos por medios electrónicos también sea considerado sector prioritario. Esta misma tasa de reposición del 100% se aplicaría, en su caso, a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen estos servicios prioritarios en aquellas comunidades que así hayan optado por este modelo de gestión, que no es el de Extremadura. Para el resto de servicios, la tasa general de reposición se cifra en el 50%, siendo así que las plazas de los indefinidos no cuentan a efecto de calcular la tasa de reposición. El segundo punto del acuerdo es el que se refiere a las medidas en materia de estabilización del empleo temporal, algo que también habíamos exigido y que reivindicamos, porque se trata de encontrar fórmulas que refuercen la estabilidad de las plantillas sin que se incremente la tasa de temporalidad, que debería mantenerse por debajo del 8% cuando este plan de reducción de la temporalidad se ponga en práctica y al cabo de 3 años. Esto no significa, como han dicho algunos medios de comunicación con titulares, cuando no falsos, por lo menos engañosos, que los interinos vayan a alcanzar la estabilidad en el empleo. No.
se garantiza que para mejorar la alta tasa de temporalidad se podrán convocar más oposiciones a las que se podrán presentar los interinos. Pero no es que Montoro vaya a hacer fijos a los interinos. Seamos serios, porque la función pública en España está constitucionalmente sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sabemos que hay unos procesos de selección donde con los no interinos concurren también los interinos. El tercer punto del acuerdo se refiere a la constitución de grupos de trabajo, administración, organizaciones sindicales, donde también estaremos las comunidades autónomas para garantizar la movilidad entre administraciones, impulsar la formación de los empleados públicos y algo que también nos parece que era necesario que volviera a funcionar, porque ha languidecido durante 5 años, que es el Observatorio del Empleo Público, donde las administraciones públicas y las organizaciones sindicales podemos encontrar un foro de debate para evaluar nuestras políticas en materia de función pública y, al mismo tiempo, mejorar en, por ejemplo, criterios en materia de igualdad de género o seguimiento del impulso a la administración digital. La garantía de este acuerdo se incorpora a los presupuestos generales del Estado y nos parece que hay cuestiones fundamentales que la Junta de Extremadura reivindica, como son las que se refieren a las condiciones laborales de los funcionarios públicos, que se han quedado fuera del mismo y que nosotros exigiremos que se aborden por parte del Estado, que es quien tiene competencia para al menos devolver las competencias que tenían las comunidades autónomas para la organización de su función pública en las mejores condiciones posibles. Les concluyo con esto el resumen del acuerdo y me someto gustosa a las cuestiones que quisieran plantear sobre este particular o sobre cualquier otro de su interés. Buenos días. Bueno, yo al margen de los acuerdos del Consejo de Gobierno, me gustaría preguntarle a la consejera de Hacienda sobre la información que se ha publicado hoy acerca de la ecotasa, de esos 3 meses que el Supremo ha dado al Ministerio de Energía para que establezca la cuantía que se debe exigir a los consumidores aquí en Extremadura. Bien, desde que el Tribunal Supremo se pronunció y el Ministerio nos requirió esta información, nosotros hemos defendido la posición de Extremadura. Primero, por lo que se refiere al impuesto, lo que se grava no son las líneas de tendido eléctrico. Dicho muy gráficamente, si entre 2 postes que se sitúan en el campo de Extremadura, que entendemos que tiene un impacto medioambiental, se colgaran cintas de Navidad, también estarían sometidos al impuesto. Por lo tanto, no es un impuesto a las eléctricas. De hecho, hace muy pocos días, un diario nacional daba noticia de que el Tribunal Supremo había confirmado que una compañía de telefonía estaba obligada también al pago de ese impuesto. Por lo tanto, afecta a las eléctricas y a cualquier empresa que instale un poste en Extremadura para colgar un cable, no importa cuál, según se define el hecho imponible en la ley reguladora del impuesto. En segundo lugar, nuestra ley establece clara y terminantemente que esa tasa no será repercutible en los consumidores. Por lo tanto, estamos en diálogo, por supuesto, con el Tribunal Supremo, al que le hemos trasladado lo que nos ha solicitado, y, por supuesto, con el Ministerio de Industria, porque vamos a defender hasta la última instancia que los consumidores extremeños no tienen que ver repercutido en el precio de la electricidad lo que ese impuesto supone, que desde luego la cuantía recaudada, nosotros hemos dado la cuantía global, es muy inferior a la que se recoge en algunos medios de comunicación. Pero nuestra posición, resumo, es de defensa de la ecotasa, la estamos defendiendo también en el Tribunal Constitucional y este es el mayor ejercicio de corresponsabilidad fiscal que ha hecho Extremadura siempre, que ha sido gravar aquellos supuestos que incidían directamente sobre los más poderosos, sobre quienes más tenían. Hola, buenos días. Ya que se van a reunir para hablar de empleados públicos, función pública y administración, ¿la Junta va a decir algo sobre la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios? Bien, esa era una de las cuestiones que entendía que
pese a que en las reuniones bilaterales que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda y Función Pública hemos exigido y reivindicado, teniendo en cuenta la competencia exclusiva del Estado y la beligerancia del Estado con cualquier medida que suponga implantar las 35 horas sin la cobertura legal suficiente, hemos indicado que este era el foro adecuado donde poder establecer, por una vía o por otra, la medida legal suficiente que permitiera volver a las 35 horas, bien con el reconocimiento y la derogación de la ley que la impulsó, o bien con el reconocimiento a la comunidad autónoma de la competencia para organizar la jornada laboral de sus funcionarios. La negativa del Ministerio es evidente, no se recoge para nada en este acuerdo, ni siquiera se ha hecho mención de ello, y nosotros mantenemos al respecto la misma posición. El Estado tiene que devolver la competencia a las comunidades autónomas y tiene que permitir a todas las comunidades autónomas por igual recuperar las condiciones laborales que se cercenaron antes de la crisis, en términos generales. Conscientes, además, de que ello supone un gasto y unos costes que tendremos que negociar con los sindicatos y ver cómo los asumimos. Sí, buenos días. Sobre el tema de la ecotasa que ha comentado, dice que no sería todo el dinero que se recaudó en 2013. Quería saber si tienen calculado cuánto podría repercutirse en facturas según las tesis del Supremo. Y sobre otro asunto, quería saber su opinión sobre la posibilidad de que se condone parte de la deuda del FLA, que es una de las opciones que se está planteando. Bien, lo tenemos calculado, pero de momento me va a permitir que, puesto que en el diálogo que tenemos con el Ministerio y el Tribunal Supremo, nuestra posición es que vamos a defender el impuesto y vamos a defender su no repercusión, no le concrete en este momento la cifra, aunque lo haremos en un momento, se lo haremos llegar en un momento posterior. La condonación del FLA. Bien, este es un asunto que se trata, cuando menos, de manera poco rigurosa. Y además que supone una injusticia intolerable para Extremadura. En primer lugar, porque necesitándolo hubo un gobierno en Extremadura que irresponsablemente, y entre otras cosas, para no someterse a las obligaciones de control y transparencia que supone la adhesión al FLA, prefirió dejar 600 millones de euros sin presupuestar y más de 300 millones de euros de factura en los cajones. Con lo cual, nosotros llegamos tarde al FLA. Por otro lado, en las magnitudes relativas, Extremadura siempre sale perdiendo, porque nuestro Producto Interior Bruto es pequeño. Y aunque ahora mismo nuestro principal acreedor es el Estado, y repito, no es una limosna que el Estado nos dé, es algo que ciertamente nos ayuda a la consolidación fiscal en la que hemos avanzado y en la que estamos comprometidos, me parece una broma de mal gusto que se modifiquen las condiciones precisamente en el marco del debate del nuevo modelo de financiación, con un regalo, que eso sí que sería un regalo, de condonación de la deuda, porque no todos tenemos la misma capacidad, ni hemos tenido la misma capacidad, ni nos parece el momento. Por lo tanto, nos parece engañoso. Nos parece que no se corresponde a las reglas del juego limpio. Y nos parece además que supone postergar las comunidades que han incumplido y tienen más dificultades para incumplir, pero sobre todo tienen más dificultades para incumplir porque tienen menos riqueza. Entonces es algo que como anuncio de prensa puede ser muy vistoso, pero es una forma, cuando menos, poco seria, por no decir irresponsable, de abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, que es lo que estamos empeñados. Y si esto quiere ser un guiño a no se sabe qué, tampoco nos parece que sea la forma de articular el Estado y de vertebrarlo. Primero, pongamos todos los recursos y todas las competencias que tenemos las comunidades autónomas y empecemos por el reparto vertical de los ingresos en atención a las competencias de las comunidades autónomas. Regalos envenenados de este tipo no. Y que luego vengan aquí a decir que el FLA es una limosna a los extremeños, ya me parece que es un insulto a la inteligencia.
Sí, buenos días. A la portavoz, la consejera de Hacienda hablaba de guiños a raíz de esta condonación del FLA o este supuesto de condonación del FLA. Hoy, previsiblemente, Mariano Rajoy va a presentar un plan de infraestructuras en Cataluña. Desde Extremadura, ¿qué tanta falta nos hacen esas infraestructuras? ¿Cómo valoran este hecho? Desde Extremadura tenemos una concepción de este país de lo que es un país que se debe cohesionar desde todas las partes y desde todos los puntos. Es decir, la Junta de Extremadura no va a criticar sin fundamento cualquier anuncio de cualquier inversión que se haga en otra parte de este país, porque lo que nosotros defendemos es que esas inversiones han de ser equilibradas en el conjunto de España, y esa es nuestra posición. El anuncio que hará hoy el presidente del Gobierno no es distinto del que el ministro de Infraestructura hizo hace aproximadamente un mes o varias semanas en la comisión del Senado, pero parece lógico que cuando va a una tierra hable de las inversiones en aquella tierra. Por tanto, es decir, el Gobierno de España, si estuviera solo invirtiendo o anunciando, mejor dicho, inversiones en el corredor mediterráneo y ninguna en el Atlántico, tendríamos fundamentos para chillar. Pero yo creo que la política de este país y en materia de inversiones tan importantes como las infraestructuras necesita también de un ambiente sosegado y razonado, y no hay veces que no ayuda a nada la crítica sin fundamento. Por tanto, la posición de Extremadura no es chillar frente a las inversiones de otras regiones, cuando lo que nosotros entendemos es que las inversiones han de ser equilibradas. Y en ese sentido he de recordarles que en la pasada reunión de seguimiento de nuestro pacto por el ferrocarril, el que tenemos con todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos de la región, pues se pudo comprobar con estos mismos actores la evolución que en los próximos meses van a tomar las obras de la alta velocidad y la mejora de las infraestructuras en nuestra región. Eso es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, más allá de los anuncios y de las problemáticas que tengan otras regiones, pero sin olvidar un aspecto muy importante y que el presidente de la Junta siempre pone encima de la mesa, se esté hablando de infraestructuras como es el caso, o se esté hablando, por ejemplo, del acceso y la garantía de la sanidad en nuestro país. El concebir este país como lo que es, que no es una suma de 17 partes, sino un todo y un proyecto común y un proyecto perfectamente compatible, el desarrollo equilibrado de los distintos territorios de España. Hola, buenos días. Para la portavoz, precisamente la semana pasada la consejera de Empleo se reunió en Madrid pidiendo un plan de empleo extraordinario para Extremadura, reclamando esa convergencia. Finalmente no ha habido acuerdo. En este momento, la Junta, ¿qué se plantea? ¿Seguir adelante con ese plan? ¿Volver a negociar con el Gobierno? ¿Qué valoración hacen? Pues nuestra tarea como gobernantes de Extremadura es estar en permanente contacto e interlocución con el Gobierno de España, porque hay competencias que compartimos y porque hay situaciones que solo la Junta de Extremadura no puede arreglar sin la intervención directa y la inversión directa por parte del Gobierno de España. Y en ese sentido vamos a insistir de manera dialogada y razonada en la necesidad, no solo para con esta región, sino que el planteamiento que nosotros hemos hecho y que hizo el presidente de la Junta en esas primeras reuniones que mantuvo con los ministerios tiene mucho sentido. Es decir, mire, aquellas regiones que tienen una tasa superior al 25% de paro es que tienen un paro estructural. Por tanto, cuantas políticas activen desde sus propios gobiernos autonómicos no van a solucionar el problema estructural que tiene. Y en ese sentido tenemos que poner de manifiesto y en valor el esfuerzo importantísimo que la Junta de Extremadura está haciendo, pues con todas las decisiones que tienen que ver con la política económica, desde los planes Renove, desde el plan de impulso económico, todo lo que tiene que ver con el acuerdo de concertación social y también los planes públicos de empleo. Todo eso está ahí y ese es nuestro esfuerzo y es nuestra prioridad del conjunto de la acción del Gobierno, el poder crear puestos de trabajo y fijar la población al territorio en Extremadura. Pero solos, para solventar ese problema de paro estructural que tiene esta región, no podemos. Por tanto, necesitamos insistir en esa reivindicación razonada de que aquellas comunidades autónomas que tienen más de un 25% de tasa de paro necesitan de la inversión adicional del Gobierno de España para poder salir adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias.